Soy Mauricio Herrera, director del Semanario Universidad, y les doy la bienvenida a su programa Puntos de Vista, donde profundizamos en los temas de portada del Semanario Universidad de esta semana. En esta ocasión, usted puede leer: presidente de Soresco amenazó a Recope con sanciones. El Consejo Nacional de Vialidad gastó 12.400 millones de colones en malos arreglos de vías. Además, la temporada de ópera terminó con críticas positivas. Se inician los cursos libres en la Universidad de Costa Rica y Otón Solís admite: mi estilo no moviliza masas para una victoria, dice él. En esta ocasión, en el Semanario Universidad, además tenemos una novedad, porque salimos con dos portadas, debido a que teníamos dos temas muy fuertes para esta semana. Era imposible decidirnos uno u otro y decidimos usar nuestra contraportada como portada para un tema adicional que precisamente vamos a tratar en esta ocasión con nuestra invitada, Ana Karina Celedón, directora de Estudios Económicos de la Defensoría de los Habitantes. Un gusto tenerla aquí en el programa, Ana Karina. Un placer estar con ustedes. Ana Karina, vamos a hablar de el informe más reciente que presentó el 3 de julio el Laboratorio Nacional de Modelos y Materiales Estructurales de la Universidad de Costa Rica, el ANAME. Esencialmente, el ANAME está afirmando en su estudio que de 4.493 kilómetros de rutas nacionales en el país, 1.030 kilómetros han tenido inversiones ineficientes en los arreglos que se les ha hecho, es decir, el equivalente al 22% de la red. Y en ese 22% se han usado 12.400 millones de colones cuya inversión no ha sido satisfactoria, pero aún más. De esos 1.030 kilómetros, 667 han sido carreteras en las que se ha invertido dinero, y a pesar de que se invirtió una suma importante, 7.200 millones de colones, se deterioraron en esos 2 años. Y que la colocación de asfalto acaparó cerca de la mitad del presupuesto invertido en esas 22 zonas de conservación. Estos datos, a grosso modo, para usted como investigadora de la Defensoría de los Habitantes, ¿qué le revelan? ¿Qué le manifiestan a la luz de lo que ustedes han venido trabajando? Me parece que son consistentes con lo que la Defensoría ha venido observando a lo largo de los años de la gestión del Estado en sí en materia de infraestructura y particularmente en la gestión del CONAVI. No nos sorprende, digamos, estos resultados. ¿Y por qué no los sorprende, digamos, a partir de cuáles datos que ustedes también han venido trabajando y observando en su trabajo? Desde la creación de CONAVI nosotros le hemos dado un seguimiento a la ejecución de los recursos. Recordará usted cuando se tenía la discusión de que si Hacienda le trasladaba todo lo correspondiente al impuesto sobre los combustibles o no, etcétera. Pero en los últimos años hemos tenido que pasar de eso a empezar a ver qué es lo que está haciendo CONAVI en diferentes situaciones. El año pasado, el hundimiento en la autopista General Cañas fue como el detonante de una situación que nosotros vimos que superaba una cuestión meramente coyuntural de lluvias en un momento determinado para pensar en que había algo más. Y así fue como iniciamos una investigación de oficio precisamente sobre la gestión de CONAVI. De lo que nosotros fuimos viendo y de la forma que fuimos desarrollando la investigación hasta que la concluimos la semana pasada, que se notificó el informe con recomendaciones, nada de lo que dice la ANAME ahora nos puede sorprender, nos parece totalmente consistente. ¿Cómo es que un país como Costa Rica, donde se ha venido invirtiendo sumas importantísimas de dinero durante los últimos 15 años, se llega a un nivel en el cual ocurre algo que para cualquiera sería inadmisible, que es invertir dinero y que aún así la obra se deteriore, que es algo que desde el sentido común para cualquier persona sería inaudito? Invertir un millón de colones en el arreglo de su casa y que su casa quede peor después de que le ha metido ese dinero. ¿Cómo es que se ha llegado a esa situación y por qué? Si a usted le pasa una vez, usted puede decir, bueno,
fue un error de planificación, no se diseñó mal o tal vez no se tomaron bien las medidas, etcétera. Pero cuando usted ve que es una situación que se repite una y otra vez, usted tiene que llegar a la conclusión de que lo que tenemos es un problema estructural. Y en el caso del CONAVI, como en muchos otros entes del Estado, la situación es esa. CONAVI nace en una coyuntura en la década de los 90 del siglo pasado, cuando entramos en una dinámica estatal en que se pretendía que el Poder Ejecutivo tuviera sus ministerios, digamos, que dictan políticas y funcionan teóricamente como entes rectores, y luego órganos de máxima desconcentración que se supone que son los que van a ser los que ejecutan obra. En esa lógica del Estado que se creó a finales del siglo pasado, se enmarca CONAVI y se enmarca su consejo hermanito, que es el Consejo de Transporte Público, que es igual o todavía más profunda la situación. Estos entes tienen además la particularidad de que en sus órganos decisorios, las juntas directivas, no están representados únicamente el Estado, que digamos era la forma tradicional en que funcionaba cualquier órgano estatal, sino que representantes de sectores privados interesados en la actividad también están sentados en la junta directiva tomando decisiones. Y que de ahí en origen uno podría pensar en lo inaudito que sería imaginarse que una parte interesada vaya a fiscalizar efectivamente las tareas que debería supervisar. Pues sí, en su momento la figura nos imaginamos que era un reflejo de una necesidad de participación de la sociedad civil en la toma de decisiones, una forma de ejercicio de democracia participativa. Pero no se midió que eso podría llevar a un conflicto de intereses permanente. Entonces, si usted tiene sentados en el mismo lugar donde se toman las decisiones a quienes ejecutan la obra o quienes son miembros de la organización a la que se le puede contratar, etcétera, etcétera, no estoy hablando en casos específicos, pues ya sabemos que eso crea dificultades. Y yo no le puedo dar datos específicos en el CONAVI, pero por ejemplo en el hermanito, que es el Consejo de Transporte Público, el caso es clarísimo. Precisamente para conversar acerca de los efectos que tiene este modelo en la gestión de los recursos públicos, después de la pausa vamos a profundizar en ese punto. Quédese con nosotros. Hola, gracias por permanecer con nosotros en su programa Puntos de Vista. En esta ocasión nos acompaña Ana Karina Celedón, directora de Estudios Económicos de la Defensoría de los Habitantes, y hablamos acerca de la inversión ineficiente de 12.400 millones de colones en nuestras vías durante los últimos 2 años, según el laboratorio LANACME de la Universidad de Costa Rica. Doña Ana Karina, ¿cómo este modelo, digamos, de los consejos, especialmente del Consejo Nacional de Vialidad, impacta en el uso ineficiente de los recursos o incluso en el desperdicio de muchos de ellos? Cuando nosotros estábamos definiendo cuál iba a ser la estrategia de investigación para lo que decidimos entrar el año pasado, tomamos como punto de partida los estudios que a lo largo de unos 6 o 7 años había hecho la Contraloría General de la República sobre la gestión de CONAVI. A partir de ahí fuimos viendo cómo la Contraloría encuentra deficiencias en la gestión administrativa que, amarradas, puestas todas juntas, le explican a ustedes esas cifras y esa contradicción entre por qué se gasta tanto dinero y no se ve en las calles o se hacen arreglos a medias, etcétera, como lo dijo la NAME. Se encontró de todo, desde que el cartel de licitación dice una cosa, pero en CONAVI terminó aceptándose la obra con otras condiciones, hasta que se paga la obra aunque no esté terminada. Bueno, entonces, esa suma de cosas nos explican perfectamente qué es lo que está pasando.
Y el tema es que esta cuestión es una cuestión estructural, es un modelo de gestión, probablemente tenemos insuficiente capacidad administrativa, lo viene diciendo, no lo está inventando la Defensoría, ya se había dicho en varias oportunidades, y además de eso, una incapacidad bastante profunda de fiscalización de la obra, con la tremenda situación de que no solo el CONAVI no hace obra, la contrata, sino que además contrata la fiscalización de la obra. Entonces CONAVI tiene no solo al sector privado haciendo la obra, sino también fiscalizando lo que se está haciendo. Pero además, el CONAVI, lo ponemos en nuestro trabajo, ¿verdad? Tiene el país dividido en 22 zonas de conservación, que fueron adjudicadas en contratos de mantenimiento vía las 5 empresas, donde una de ellas, Constructora Hernán Solís, obtuvo 13 de los 22 contratos. ¿Cómo opera en la práctica la fiscalización de estas empresas a las que se les ha adjudicado una cantidad importante de zonas de conservación y que han recibido cantidades realmente enormes de fondos públicos, en el entendido de que, por ejemplo, solamente en el caso de Hernán Solís, de los 667 kilómetros que se deterioraron, 377 kilómetros estuvieron a cargo de esta empresa, donde se invirtieron 4.178 millones de colones. Bueno, es casi como inexplicable, ¿verdad? En realidad, la lógica diría que si una empresa me quedó mal una vez, yo no la vuelvo a contratar. Y si tengo que contratarla porque no me queda más remedio, pues voy a ser súper cuidadoso a la hora de recibirle la obra, etcétera. Pero bueno, esas cifras son muy contundentes y demuestran sí que es esa laxitud que tiene no solo CONAVI, el Estado costarricense en general cuando se trata de fiscalizar al sector privado. Usted comentaba ahora que uno es el escenario cuando una situación ocurre una vez, y es muy diferente cuando una situación ocurre una y otra vez. Si a cualquiera de nosotros en nuestras casas alguien llega y nos hace un arreglo y la casa queda peor de lo que estaba inicialmente, obviamente vamos a ver qué hacemos en ese momento de inmediato. ¿Cómo podemos explicarnos? ¿Cómo se explican ustedes desde la Defensoría que este modelo haya estado funcionando durante casi 2 décadas y que se siga manteniendo, y no solo eso, sino que se sigan manteniendo las mismas empresas en ese esquema? Bueno, esa respuesta es mejor que se la dé la gente de CONAVI. Desde la perspectiva de nosotros, lo que vemos es que muy probablemente esa composición de la Junta Directiva, ese permanente conflicto de interés donde está el interés público y el interés privado, todos sentados en la misma mesa tomando decisiones, pues definitivamente eso tiene que afectar. Y la otra cuestión es la capacidad misma que pueda tener CONAVI para revisar, fiscalizar, etcétera. Bueno, tanto es así que nosotros les recomendamos le recomendamos a CONAVI en este informe que haga una evaluación fuerte de sus estrategias de fiscalización y que se olvide de estar contratando la fiscalización y que haga la fiscalización concretamente. Pero también le recomendamos al Poder Ejecutivo la posibilidad de valorar ya, cambiar el esquema, buscar otra forma de hacer las cosas. ¿Para qué? Para que no tengamos tantos recursos dispersos, porque tenemos a CONAVI, tenemos al MOB y no hablemos de Consejo de Concesiones, que también entra en esta modalidad, ¿verdad? Y mejor a la larga, tenemos un único ente fuerte, capacitado, con el suficiente recurso técnico que pueda servir como contraparte ante el sector privado. Que se ha planteado incluso la posibilidad de retornar al modelo del MOB como la parte que incluso ejecutora, pero que se cargue toda la planificación y demás, pero que retome ese papel vigoroso que tenía anteriormente. Sí, lamentablemente el modelo de desarrollo costarricense se metió en la vorágine del Estado, debe de salirse de hacer Estado obra, subsidiario. Estado subsidiario, casi que Estado nada más presente, ¿verdad? Déjele todo al sector privado. Bueno, pero 20 años después... Lo que hemos visto es una vorágine de negocios, bueno, donde se han favorecido empresas privadas de manera importante. Exactamente. Es que sin que el servicio
haya mejorado realmente. Sí, bueno, es que usted pasa de situaciones de libertad, que es lo que está detrás de esto, y darle el espacio al sector privado, etcétera, a pasar a libertinaje, ¿verdad? Y si usted tiene un Estado débil, que no tiene funcionarios, que no tiene capacidad, que no tiene recursos, bueno, pues entonces el plato está servido para que el sector privado, que es el sector fuerte en este caso, pueda actuar a sus anchas. Usted me decía ahora que quizás deberíamos preguntarle a CONAVI. Me pregunto más bien si debemos consultarle eventualmente a la Fiscalía al respecto. Puede ser. Para profundizar un poco más en esto, lo haremos en el próximo bloque, cuando regresemos aquí en su programa Puntos de Vista. Gracias por permanecer con nosotros en el programa Puntos de Vista. En esta ocasión nos acompaña Ana Karina Celedón, directora de Estudios Económicos de la Defensoría de los Habitantes, y conversamos acerca del informe presentado el 3 de julio por el Laboratorio Nacional de Modelos y Materiales Estructurales de la Universidad de Costa Rica, el ANAME, donde, entre otras cosas, concluye que 12.400 millones de colones han sido invertidos en obras o en carreteras cuyo desempeño no ha sido eficiente o incluso que se han deteriorado. Ana Karina, en un informe muy reciente de la Defensoría de los Habitantes, presentado el 24 de junio pasado, dentro de los hallazgos, dice la Contraloría, y lo cito textualmente: la falta de sanciones a los responsables de la administración y ejecución de los recursos del CONAVI, a pesar del incumplimiento de deberes, los pagos injustificados y en exceso, el desacato a lo establecido en los carteles de licitación, etcétera, solo sirve para fomentar el desvío y desperdicio de recursos fiscales a destinos distintos de aquellos para los cuales el contribuyente los entregó y al encarecimiento de la obra. Está planteado en un lenguaje, digamos, elegante, pero aquí estamos hablando de corrupción. ¿Cuánto de esto que ustedes han encontrado ha sido detectado también por otras instituciones, y qué se ha hecho al respecto para que simplemente no permanezca, no prosiga esta impunidad? Bueno, precisamente esa fue una de las grandes sorpresas cuando nosotros realizamos esta investigación. Nosotros partimos de los informes que había hecho la Contraloría a lo largo de 6 o 7 años, y consistentemente nos encontramos que la Contraloría, muy acuciosa, señala que ha pasado situaciones de esto, del otro, aquí o allá. Pero ante la pregunta, ¿cuántos procedimientos administrativos se hicieron? Si se hicieron denuncias penales, si está en curso algún tipo de investigación para establecer responsabilidades, y si a alguien se le cobró por la plata que se perdió, por ejemplo, la respuesta es no se está haciendo nada de eso. Todavía le preguntamos al CONAVI si ellos habían abierto alguna investigación específica, y nos dijo no, porque la Contraloría no nos ordenó. Entonces, aquí, y esta no es la primera vez que la Defensoría se encuentra situaciones de esta naturaleza. Lo que hemos venido observando es que la Contraloría hace muy buenos estudios técnicos, muy detallados, muy precisos, pero falla a la hora de darle seguimiento a sus propias disposiciones, y encontramos un vacío tremendo en materia de responsabilidad. ¿Y qué es lo que pasa? Bueno, que la regañadita, por decirlo así, no es suficiente, ¿verdad? No es suficiente que ya llevamos casi 2 décadas viendo reiteradamente el mismo problema. Exactamente. Tenemos la esperanza que con la investigación de la Ruta 1856, que la Contraloría está realizando y a la cual pues no hemos tenido acceso porque la Contraloría mantiene la confidencialidad de sus procesos hasta el final, esperamos que aquí haya una situación diferente. Pero de lo que hemos visto hacia atrás, la constante es esa. En términos muy simples, no pasa nada. Y son unas nalgaditas. Pues sí, y ya, ¿verdad? Y también hay que ver otra cosa. Que el presidente ejecutivo renuncie
para no hablar de otro caso, pero que el presidente ejecutivo renuncie porque se cometieron errores importantes es totalmente insuficiente y a la larga es hasta intrascendente. Ese no es el punto, ¿verdad? El punto es el modelo. El punto es el modelo. El punto es qué pasó con esas platas que se perdieron, que se utilizaron mal, que se pagaron de mal. ¿Quién asume la responsabilidad por toda esa plata que se desperdició? El ordenamiento jurídico costarricense da todos los instrumentos para que a nivel administrativo, usted, funcionario público, cometió un error, hizo incurrir a la administración en un gasto injustificado, páguelo de su bolsillo. Porque incluso en el tema de carreteras ocurre una situación que para todos sería bastante absurda en la vida cotidiana, y es que una empresa pone, digamos, cantidad de asfalto bajo la lluvia que no sirve. Eso evidentemente a los meses va a estar lavado, va a haber un problema allí, y se le vuelve a contratar a la misma empresa la reparación de esa obra que ha quedado defectuosa. Entonces se les está premiando por el trabajo mal hecho, y eso se sigue repitiendo año con año, década tras década. Sí, pero además, ¿dónde estaba el ingeniero fiscalizador? Digamos que porque también hay que reconocer que el mercado de la industria de la construcción vial es relativamente limitado, entonces tampoco, estoy segura de que tampoco hay muchas opciones para poder decir ya esta no porque se porta mal, vamos para acá, ¿verdad? Eso también hay que tenerlo claro. Pero y ese ingeniero que estaba supervisando, ¿quién paga esos errores, verdad? Y eso es algo en lo que la Defensoría estamos tratando mucho de insistir, en que en el momento en que 2 o 3 funcionarios tengan que sacar de su peculio, aunque sea un pedacito de lo que la administración perdió, la cosa va a cambiar. En ese párrafo ustedes hablan de incumplimiento de deberes, pagos injustificados y en exceso, desacato a lo establecido en los carteles de licitación. Eso se acerca muchísimo a figuras penales. ¿Puede ser? ¿A quién le corresponde plantear la acusación correspondiente ante esas actuaciones que estarían tipificadas en el Código Penal? De los hallazgos de este informe, que se basan en la Contraloría, le hubiera correspondido a la Contraloría hacerlo. Pero no se hizo. ¿Qué recomendaciones hacen ustedes acerca de lo que es el papel de la Contraloría? ¿Qué tiene que hacer para modificar y tener un papel más activo precisamente para atender este tipo de asuntos y parar la fiesta de una vez por todas? Echar mano de lo que la ley le permite hacer. Es que la Contraloría tiene, bueno, si nosotros en la Defensoría tuviéramos las potestades que tiene la Contraloría, bueno, ¿verdad? Pero esa no es nuestra función. La función contralora es de la Contraloría, y ahí la ley, el ordenamiento, la ley de control interno le da todos los instrumentos jurídicos para llevar las cosas hasta las últimas consecuencias. Si no se llevan, el problema está en otro lado, pero de que tiene las armas, las tiene. Y a partir de estos informes, ¿qué esperaría usted que se modificara y que debiera cambiar, por lo menos en el corto plazo, más allá de lo que es el papel de la Contraloría? Como mínimo yo esperaría que CONAVI acepte las recomendaciones, que no nos pongamos a discutir ¿verdad? En una discusión sin sentido, y que se haga una verdadera evaluación de la gestión de CONAVI, particularmente desde el punto de vista de fiscalización. Ya el Colegio de Ingenieros y otras entidades habían señalado que CONAVI debe por lo menos cambiar su rumbo. Incluso hay unas recomendaciones del grupo que encabeza el Colegio de Ingenieros muy duras, en el sentido de decirle, mejor déjenle las cositas pequeñitas a CONAVI y que sea el... Bueno, más allá de eso, porque eso requiere una reforma de ley, y ya sabemos lo que eso significa, ¿verdad? Pero por lo menos en el corto plazo es una autorrevisión de CONAVI, que va por supuesto más allá de que haya una nueva o un nuevo director ejecutivo. Esto es de fondo, autover, y por supuesto aceptar las críticas, porque si no estamos en las mismas. O incluso, digamos, ya como se ha planteado la posibilidad de la eliminación o el cierre de la figura de los consejos. Pues sí. O por lo menos de esta... y aún más de la participación de sectores privados dentro de los consejos, que es precisamente poner a los fiscalizados a intentar fiscalizarse. Exacto. Y algún fiscalizado, por ejemplo,
en el Consejo de Transporte Público le va a decir, bueno, es que es la única forma de que logramos que las cosas caminen, ¿verdad? Y sí, yo lo entiendo, porque el Estado tiene tantas dificultades para moverse que resulta totalmente atractivo y válido para un sector en específico decir, ahora que yo estoy sentado aquí, yo puedo tomar mis propias decisiones. Pero normalmente sus propias decisiones no van a ser coincidentes con el bien común, y ahí es donde entramos en contradicción. La verdad es que sí, si por nosotros fuera, eliminamos los consejitos y volvemos al viejo modelito tradicional del ministerio, es el que encabeza todo. De todo modo lo vamos a hacer más barato. Y al final, posiblemente en la práctica, hasta las obras queden mejor. Hay quienes recuerdan todavía, digamos, en un modelo viejo, pero que obras que se hacían y que duraban 30, 40, 50, hasta 100 años, donde el Estado de una forma muy activa había pero estábamos ante otra visión de Estado, ¿verdad? A la que no necesariamente tenemos que regresar tal cual estábamos en los años 40, estamos en el siglo XXI, las condiciones son otras, etcétera. Pero ese constante desmantelamiento del Estado y terminar dejándolo, de ser un árbol grandote, dejarlo en una ramita, es lo que nos tiene así. Ustedes habían hecho un informe anteriormente también relacionado con, bueno, han trabajado mucho en eso, pero habían emitido otro informe relacionado con el tema de infraestructura y carreteras. ¿Qué seguimiento se le dio de eso y cuánto de lo que allí recomendaron se llegó a cumplir? De carreteras este es el más, como el más integral. Sí, teníamos otros como casitos específicos. Recuerdo cuando se cayó el puente allá en Turruares, ¿verdad? Pero digamos, es como reúne todo y precisamente nace así, porque cuando vimos está pasando esto, pasa lo 1856, se hace el hueco en la General Cañas y le encontramos ese denominador común. ¿Cuál es? CONAVI. Muy bien, Ana Karina, le agradecemos muchísimo su presencia en nuestro programa. Ha sido realmente muy ilustrativo y a ustedes los invitamos a que nos acompañen en un nuevo programa de Puntos de Vista aquí en su canal 15 de la Universidad de Costa Rica la próxima semana. Que la pasen bien.